Y vamos a entrar ahora en el aspecto de cómo sería este Madrid Arco Solar. Sería un hito que ha de ser autofinanciable, es decir, que se recupera la inversión de forma rápida y que dé suficiente dinero como para poderse meter en esa inversión, que está en relación con el Sol y que va a tener una geometría alabeada en su forma y con un restaurante con un giratorio que es un poco lo más atractivo, aunque tiene varios niveles. Vamos a comparar distintos elementos, digamos, existentes en hitos urbanos. Evidentemente, este es el doble de alto, la torre de Toronto, que la Torre Eiffel. Las he puesto todos aquí como al mismo tamaño de la imagen, no es cierto, pero para lo que queremos nos es suficiente. El de China, el de Shanghái y el de Toronto son muy altos, estos dos son bastante parecidos, y en cualquier caso el Empire State, que es el edificio más alto que ahora mismo tiene Manhattan, se construyó en plena depresión y en año y medio. Lo cual quiere decir, es un edificio riquísimo en su arquitectura, lo cual quiere decir que esfuerzos económicos se hacen siempre que se ve futuro económico detrás. Y eso, en estos casos, lo hay. Es decir, hay rentabilidad, como pronto demostraremos. Hay otros arcos, como el Memorial Arc de San Luis, la Sagrada Familia, que se sale de toda la escala de los conceptos que tenemos. Todos conocemos a Gaudí y sabemos que es la mayor atracción de Barcelona y turística. El Atomium de Bruselas, que no tiene el éxito que tienen estos otros. Y, por supuesto, la Noria de París, de Londres, que ha revolucionado el entendimiento de visitar la ciudad. Bien, vamos a intentar juntar un arco elevado con una noria. Ese arco de San Luis no nos vale porque es muy estrechito arriba, no nos permite apenas subir, caben media docena de personas, y nosotros, si aquí caben 1000 y pico personas, pues vamos a intentar subir esas 1000 y pico personas al Madrid Arco Solar en su clave, con lo cual la rentabilidad frente a la Torre Eiffel estaría por encima de ella, porque aquí apenas pueden subir 100 personas, digamos, constantemente. Por lo tanto, estamos multiplicando por 10 la economía de rentabilidad de ese proceso y juntamos además los dos hitos, el de París y el de Londres, en uno, con la voluntad de conseguir que todo el mundo, cuando vaya a Europa, aterrice en Madrid primero. Hemos hecho un estudio económico de su momento, del número de visitantes que tiene, del coste de las entradas. Nosotros estamos hablando de 10 euros para subir y bajar por la Noria y de 15 euros para subir al mirador y quedarte, digamos, a hacer fotos. Y esto nos suma al final un coste de 60 millones, como veremos más adelante, y pretendemos, puesto que en 3 años se podría hacer, que a partir del 2015 pudiera presentarse. Se trata de un arco inspirado en la geometría de la silla por las posibilidades resistentes que tiene y delgadez y esbeltez, evidentemente con su sol o su bola arriba. Pensemos que esta silla es algo extraño, o en este caso esta forma geométrica, porque se trata de una curva en el espacio. Una curva en el espacio, es decir, no es un plano recto, sino es un plano curvado, y por lo tanto la clave está volcada con respecto a los arranques. Eso que parece que se va a caer, pues es curiosamente la fuerza que le da a esa nueva geometría. Y realmente, si nosotros cogemos un papel, todos sabemos que si hay una mesa y un papel y lo cogemos por las dos esquinas, ese papel se dobla y se cae. Esto tendrá pues 2 o 3 décimas de milímetro o 5, pero si lo curvamos un poquito, ese papel se eleva como mágicamente y nosotros podemos dibujar ese arco en ese papel, que sería esa elipse o esa parábola. Lo curioso es que esto no solo se hace con un papel, sino que se hace con una misma parábola, es decir, con la misma curva. No hace falta que esté todo el papel entero. Es decir, genera un arco en una sección cilíndrica. Es decir, el arco del que estamos hablando lo cogemos por 2 puntos, hacemos así, giramos por 2 lados y pasa de abajo a arriba como si tuviera energía y se queda de pie. Lo soplamos todo lo que queramos y evidentemente se mueve, pero es estable al movimiento. Entonces, eso se presentó en 2010 y en eso estamos trabajando. Es decir, es la misma curvatura obtenida de una chapa de acero cortada en forma elíptica o parabólica, doblada, que adquiere mayor inercia, y yo puedo cargar un peso importante, incluso apoyarme con fuerza sobre ese respaldo, incluso apoyado o sujeto solo en un punto y no en la vertical, y las cargas se soportan.
Es decir, que es una estructura mucho más rígida que cualquier otro arco de los que se han hecho, con la elementalidad o sencillez económica que supone eso. Eso tiene un despiece constructivo que consistiría en que las dovelas de la parte del arranque están ortogonales a nosotros, mientras que las de la clave son paralelas a nosotros. Es decir, la curvatura que generan el espacio, evidentemente, con ladrillo no lo podríamos hacer, porque se caerían, pero si a esto le añadimos acero, que es lo que vamos a hacer, podremos superar lo que Gaudí no pudo. Es decir, Gaudí podía volar y hacer arcos parabólicos, o podía girar y hacer columnas salomónicas. Lo que no podía era hacer las dos cosas a la vez, porque si hacemos las dos cosas a la vez, que es lo que vamos a hacer nosotros, de un arco vertical plano, pasaremos, si solo lo giramos, a un arco alabeado, y si lo giramos y lo desplazamos, generamos la forma de esta silla, que es un arco alabeado, pero con gran vuelo de la clave con respecto a los arranques. Bien, solo esto se puede hacer con bloques, con piezas, siempre que haya un tirante interior que soporte las tracciones, que es la capacidad de tracción que tiene el papel con relación a un mortero o a un material rígido como es la fábrica. Pero ese incremento mínimo de acero nos genera unas posibilidades estructurales totalmente nuevas. Si ahora cambiamos de escala mentalmente y en vez de un bloque de 60 centímetros, pensamos en un bloque del tamaño de un camión, de 12 por 3 por 3, lo máximo que se pueda transportar, que lo mandamos a hacer en una industria del automóvil que sabe hacer esto, porque le vamos a pedir 1.200, es decir, 100 para cada pata, y de momento ya estoy adelantando, son 4 patas en vez de 2, aunque hablábamos de 2, y cada uno de ellos viene ya perfectamente acabado con su escalera, con sus paneles solares en el borde, con su luminoso para conectarse y que de noche se vea, y con su acabado brillante y su transparencia, digamos, para la luz, etc. Y los ascensores circularían por fuera, de tal manera que ya tenemos una pieza que prefabricada 100 veces se monta facilísimamente y podemos crear el Madrid Arco Solar, que a su vez es una noria. Una noria curiosa, en el sentido de que cumple las funciones de la noria. Este de aquí, este ascensor autonivelante que tenemos aquí, está unido con este mediante unos cables que siguen la forma del arco, y uno contrapesa al otro. Cuando baja uno, sube al otro. Evidentemente siempre hace falta un poco más de energía, y esa energía la obtenemos por la energía solar que tenemos en todo el perímetro del arco. Es decir, que un conjunto de ascensores autonivelantes donde caben 30 personas en cada uno van subiendo y girando, y que paran aquí para salir la gente. Es decir, van rápido, paran, pero no se pillan. En el tiempo que se acerca al otro sale, etc. Eso lo podéis ver en Internet, que está perfectamente, vídeos de YouTube que se ven en el arco solar, el Madrid Arco Solar. Bien, ese conjunto de arcos, aunque estén girados y movidos, como son 100 para los 300 metros, pues el giro es apenas un par de grados, un grado y medio, apenas se nota, y la chapa que dispondremos después se disimulará mucho, digamos, a efectos de dar una continuidad volumétrica con reflejos variables en función del ángulo que va adquiriendo. Este es el ascensor, que tiene a su vez la originalidad de que tiene que estar sujeto por un lado según sube, o sujeto por abajo si lo cogemos bajo el terreno, o sujeto por arriba cuando llegamos a la clave, con lo cual a las personas no las podemos marear, tienen que estar horizontales, y hay un conjunto de 3 ejes que van variando la posición de sujeción y de equilibrio de las personas, y por tanto autonivelan a los pasajeros. Bien. Y cuando llegamos arriba tenemos la clave del asunto. Todos los arcos tienen una clave, esta tiene la clave solar. ¿Qué tenemos en la clave solar? Aparte de que pasará el rayo luminoso por la noche. Pues tenemos 5 niveles, un restaurante giratorio, digamos, bajo el cielo de Madrid, una planta con una cafetería fija, la cafetería, digamos, de la hispanidad, llamamos nosotros, un nivel retranqueado donde hay los servicios, un espacio amplio donde llamo de las autonomías, y uno sobre Madrid, y aquí llega el ascensor autonivelante. Es decir, que visto ya en plan folclórico, con más colores, tenemos el restaurante giratorio, en principio del sponsor principal, ahora es la Politécnica la que está lanzando la idea,
la planta de los diversos países hispanos para que vengan a Madrid, se identifiquen y tengan ahí referencias con su cafetería y les cuenten cosas, en fin, tengan algún referente sobre dichos países, y lo mismo sobre las autonomías. Es decir, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Este es para los que pagan poco, suben, hacen la foto de Madrid y se van. Estos son los que quieren información sobre dónde ir de toda España y tienen un plano en el suelo y en cada sector, 18 sectores de los 36 grados que hay, están dedicados con su ordenador y su señorita explicándote lo maravilloso que es ir de Madrid a San Sebastián o a Sevilla o a Barcelona o al Guggenheim o a donde quieras. Por lo tanto, esto será un atractivo para Madrid, para que todos los españoles vayan a Madrid, y un atractivo para que todo el mundo que venga a Madrid vaya a su vez con el AVE o con, digamos, los medios que quiera a cualquier otra parte de España. Como tenemos aquí esa doble altura, aquí tendremos todas esas banderas hacia el interior, las correspondientes a la señorita con su ordenador, etcétera, y hacia el exterior tendríamos un luminoso que nos permitirá comentar los eventos del momento. Evidentemente aquí tenemos la Comunidad de Madrid, o las estrellas, etcétera, puesto que es la planta de Madrid. Por tanto, tenemos un mirador útil para toda España, en doble altura, los niveles que he ido contando, que no repito, el sol dibujado en el sol de España, y ahora nos planteamos dónde vamos a situar ese arco. Bueno, ese arco nace de Madrid. O sea, nace de decir, Madrid necesita una puerta al sol, porque ya eso se planteó antes de que se hiciera famoso el 15M en la Puerta al Sol, un año antes, pero ahora, digamos, hay que ver dónde lo ubicamos. Evidentemente, lo ideal sería colocarlo en la Puerta al Sol, y si no, pues en Cibeles. Pero evidentemente las dificultades que nos llevan, al final buscamos otro lugar en el eje de este camino solar o diagonal solar. Hombre, estando en la Puerta al Sol, excuso decir que tendríamos más turistas que nadie y estaría fantásticamente ubicado si no fuera que aquí tenemos tren, metro y 100 cosas más. Es decir, que de alguna manera es utópico plantearlo. Pero desde el punto de vista de negocio, si se admitiera artísticamente, cosa que también es muy difícil, pues digamos imposible, pues sería el mejor sitio. Bueno, también podríamos acercarnos a Cibeles. En Cibeles tenemos una ventaja, que el espacio es mucho más amplio. Claro que el arco solar habría que ponerlo en ángulo para coger parte del verde de los parterres que tenemos, y bueno, pues estaría más o menos sobre las Cibeles y también estaría bien para marcar o remarcar este eje, donde el turismo iría igual que si estuviera, o prácticamente igual que si estuviera en la Puerta del Sol. Claro, digamos que ni el ayuntamiento lo compra, no hay dinero, ni la comunidad lo compra, tampoco hay dinero, tampoco es adecuado ponerlo en la ciudad, y entonces ya definitivamente vamos a irnos fuera de ese casco y vamos a alejarnos lo mínimo para poder ver el casco, que en el fondo es lo que pretende, descubrir esa quinta fachada. Y nos vamos al Puente de Segovia, donde inicialmente hemos planteado el arco entre el Puente de Segovia y la iglesia del puerto, de la Virgen del Puerto. Esta era la idea inicial. Y a partir de ahí pues hemos hablado con el ayuntamiento, con muchas autoridades, y hemos matizado, y lo veremos en la siguiente apartado. Bien, lo que sí hemos visto es que hemos evaluado que si tuviéramos el arco en el río, tendríamos un 20% menos de turistas que si los tuviéramos en el 100% de sol o en Cibeles, donde no habría prácticamente diferencia. Esto, en función de esto, por así decir, digamos que parece que no interesa el río. Pero en cambio tenemos otro valor a tener en cuenta, que lo vamos a ver aquí, que son los costes de construcción. En el coste de construcción, construir en sol es un disparate, porque los arreglos que había que hacer duplican el coste del propio arco. Construir en Cibeles viene a ser equivalente de difícil, aunque menos. Y construir en el río, en cambio, solo hay un pequeño problema del apeo, de que el terreno está, pues, digamos, arenoso, pero nada más. O sea que, de alguna manera, el coste al final, y yendo para atrás, el coste de la operación sale más económica si la hacemos en el río, del conjunto, por las infraestructuras que no hay que tocar y por la sencillez de construcción. ¿Cuánto nos costaría hacer ese arco? Bueno, lo hemos evaluado, lo que vale la construcción prefabricada del arco, el sol de arriba, todos los pasos necesarios, y nos sale lo que llamo 60 millones de euros
lo que llamamos un Ronaldo, que eso hoy día es un valor económico que se conoce popularmente, ¿no? Digamos, esto con un par de jugadores del Madrid estaba hecho, bueno, pues con uno y pico lo podemos hacer. Entonces, ¿qué beneficios tendríamos en cada una, ya una vez decidido en Sol, según que las visitas sean medias, bajas o elevadas? Es decir, según que tengamos 14 millones, 7 o 4, es decir, según que realmente venga mucha gente, que al principio vendrá poca y después vendrá mucha. Bueno, pues se hacen unos números y en función de los visitantes, en función del coste del ticket y en función de los beneficios en el restaurante y en la cafetería, y pasamos a un tema de amortización. Y al final descubrimos que la amortización, definitivamente, es más económico hacerlo en el río. Primero porque tiene menos costes de ejecución y aunque tenga menos turistas, digamos, al final ganan esos menos costes y se calcula que en unos 3 años estamos a pleno rendimiento de turistas y, digamos, solventado el coste inicial. Por lo tanto, resumiendo, con visitas bajas, con 60 millones de euros y construido en el río en 3 años, digamos que podríamos asegurar que empezamos a ganar dinero. Evidentemente también podríamos, si las cosas nos las montamos bien a nivel turismo y la economía cambia evidentemente, pues podríamos ya empezar a ganar dinero antes. Por lo tanto, se trata de un negocio. Ya sé que yo quiero vender un arco, una historia, una ciudad nueva, etcétera, pero no nos engañemos. El que lo va a comprar, si alguien lo compra, tiene que ver un negocio. Y ese no es el negocio que se pone por los pueblos de alrededor de Madrid, que no voy a nombrar. Es un negocio que va exactamente a Madrid, al eje, a la constitución, a la esencia de la evolución histórica de Madrid. Estamos hablando que hacia el 15 ya podría estar hecho, en 3 o 4 años se recupera la inversión y empezamos a ganar entre 22 y 80 millones y que en el 2020 ya tiene tanta publicidad que superamos a la Torre Eiffel, por así decir, en turistas. Inevitablemente la vamos a superar, por poco que nos movamos, sencillamente porque caben 1000 personas arriba cuando en otras caben 100. Evidentemente ahora seguimos siendo el problema, hay que colocarlo en el río, antes habíamos dicho aquí, ahora decimos aquí, en medio del puente Segovia, tiene sus dificultades, sus inconvenientes histórico-artísticos. Recordemos que aquí hay un par de torres al otro lado donde nace el nuevo barrio al otro lado del río y veamos que por aquí quedan unos solares y vamos a repensar todo esto en el próximo capítulo. Pero sí recordar que por debajo de este arco hipotético y en ese momento, en el 2010, cuando se cantó digamos, las alabanzas de nuestros equipos en el Mundial, en el fútbol, ya hubiéramos pasado por debajo de ese arco de triunfo si lo hubiéramos hecho. Ya estaba planteado meses antes y, por lo tanto, evidentemente no vamos rápido, pero sí es verdad que Madrid necesita un lugar donde se concentre mucha gente y tenga una personalidad nueva. Y en ese momento, pues evidentemente se hubiera logrado que esos carteles pues hubieran decir pues campeón del mundo o Puerta a España, o en otros momentos pues pondrá Madrid 0 y Barça 2 o viceversa, ¿no? Según las circunstancias, y cuando no pues anunciará actividades de la ciudad y por supuesto si hay un sponsor que pone el dinero pues tendrá su buen rato o un cartel arriba, abajo, en medio que para eso lo paga. En definitiva, el Madrid Arco Solar pretende rentabilizar ese restaurante con esa Torre Eiffel, con esa noria, y ser más altos o equivalentes o más a nivel económico y atractivo que cualquiera de esas dos ciudades.